la muerte de estas más de 30, de estas 37 personas que perdieron la vida en Guarmey. Ha puesto a prueba esto nuestra reacción, nuestros servicios de salud. Patricia. Muchas gracias, Armando. Y si bien las comparaciones son odiosas, el solo ver cómo se mueven los europeos ante una tragedia. Ojo, el accidente ha sido en Francia, no había un solo francés en ese avión, no importa, los franceses ya movieron todo su aparato logístico para atender a todas las víctimas y familiares en un accidente aéreo. Nosotros ocurre un accidente a escasos kilómetros de Lima y somos incapaces de reaccionar a tiempo. Lo mismo está pasando en Chosica. Ustedes ven la desesperación de personas que están tratando de arreglárselas absolutamente solas porque el Estado no tiene capacidad para responder ante emergencias de esta naturaleza. Estamos con el doctor Tony Villanueva, el decano del Colegio de Lima, con quien vamos a hablar justamente sobre esto. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo debería reaccionar un país frente a una tragedia de grandes magnitudes? Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los televidentes de RPP. Un saludo de condolencias en primer lugar a los familiares de estas víctimas de lamentables sucesos, tanto en la zona norte de Lima como en Chosica, que han fallecido 6, también producto de la falta de prevención de los desastres, de las emergencias y los desastres, que es una de las deficiencias que tenemos en nuestro país, porque es todo un sistema de emergencias y desastres, tanto en el cono norte, en la zona norte, como en la zona centro de nuestro país. Empecemos por el accidente de Guarmey. Nadie puede prever que se estrellen 3 buses interprovinciales con cada uno con 50 pasajeros y que haya 150 personas involucradas en un siniestro, pero ocurre. Y obviamente no podemos esperar que un hospital esté perennemente preparado para una tragedia de esa naturaleza. Ahí suponemos que lo que tendría que funcionar es una coordinación para que reciban el apoyo de otras zonas lo antes posible. ¿Por qué no ocurre eso? Sí, en primer lugar, hace más de 50 años se ha intentado hacer un sistema nacional de emergencias, desde la asistencia pública, un sistema de redes en Lima y a nivel nacional, pero hasta ahora no tenemos la decisión política de hacerlo. ¿Por qué? Nos sorprendía mucho cuando hablamos con el director regional de salud alrededor de las 8 de la mañana y nos decía, estamos coordinando con el viceministro de salud, y yo decía, Dios mío, ya pasaron 3 horas del accidente y usted está coordinando. No le quito méritos al director, debe haber hecho todo lo que estaba en sus manos, pero hay obviamente un aparato burocrático que no responde. Se creó hace pocos años el sistema de atención médica de urgencia, el SAMU, que está integrado por el sistema de la policía, de bomberos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, hay un sistema que se intentó crear, pero ayer hemos escuchado que los colegas que trabajan en el SAMU están impagos y las ambulancias están paralizadas en Lima. Imagínense un sistema tan importante, o sea que Lima estaría también en las mismas condiciones que han pasado el día de ayer. Además, no solamente decisiones tan simples como, nos decían, estamos mandando médicos, ya van a llegar, pero no mandas médicos por tierra cuando tienes una tragedia de esta naturaleza, los subes helicópteros, pues, haces puentes aéreos. Bien, ayer la situación era sumamente desesperante, se notaba... yo me podía imaginar la situación de los médicos que sobrepasando su capacidad en Guarmey y en Casma sin poder atender a todos los heridos. Sí, tengamos en cuenta que en ese centro de salud, que es un hospital prácticamente 1-4, ¿no? Es de baja complejidad, que también hay un déficit técnico, porque debería ser un hospital 2-1, es una capital de provincia. Por lo menos, mínimamente, y aparte que es una zona de alta accidente, de tránsito, solo había un médico y una enfermera, ¿no? Y imagínense la cantidad de pacientes que han tenido para poder atender en esas horas que prácticamente no existía ningún apoyo de ningún otro equipo médico. Y suponemos, doctor, que en estos primeros minutos post-accidente son fundamentales para salvar víctimas, ¿no es cierto? Una persona la diferencia entre la vida y la muerte de un herido puede estar en la atención rápida, ¿no? Sí, la atención tiene que ser en el foco, así se denomina, inmediatamente. Y el aparato aéreo es lo más rápido que se podría dar. Y ahora hemos visto que ha habido buena voluntad de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa en segunda instancia, pero no debemos trabajar en un sistema de emergencia con buena voluntad. Eso debería activarse en forma automática. Eso hay que reconocer. Ayer todo el mundo estaba preocupado, pero era como que todo el mundo daba vueltas sobre sí mismo, tratando cada uno de resolver una parte del problema y no se notaba algo orgánico, ¿no es cierto? Sí, es un sistema de activación. La alerta roja se ha activado después de 3 horas, o más o menos, en el mejor de los casos. Yo trabajo en un hospital de emergencias de niños
y nosotros hemos recibido a partir de las 8 de la mañana recién la alerta de emergencia de evitar copar las camas y todo lo que significa un sistema de emergencia. Pero son 3 horas después. Claro. De eso se debe activar e inmediatamente sucede este accidente, ¿no? Hemos escuchado, doctor, más de un caso, por ejemplo, cuando hay un incendio que llegan los bomberos a determinados centros de salud y no los quieren atender. Yo pienso, si hay un incendio en determinada zona, deberían entrar en alerta todos los hospitales o centros de salud aledaños. Ni siquiera preguntarle al bombero si tiene salud, ni al bombero ni a ninguna víctima. Si uno ya sabe que hay una tragedia, entonces se prepara para recibir pacientes. Ni siquiera eso ocurre en Lima. Sí, justamente, si hemos hablado de 3 horas o 4 horas de Lima. En Lima también sucede lo mismo. Así es. Nosotros en nuestro hospital de emergencias, muchas veces las emergencias de accidente de tránsito, incendios, demoran hasta 3 o 4 horas en llegar a nuestro centro de emergencia. Imagínense el periodo de tiempo en el cual se pierde el daño cerebral, muchas veces traumatismos craneanos, hemorragias masivas que pueden llegar a ser graves, traumatismos. Entonces, ese tiempo que se ha perdido es en contra de la salud de las víctimas. Claro, ayer el ministro trasladaba heridos en la noche y decía que estaban con problemas, pero que no eran de gravedad. Y yo decía, claro, pero tampoco sabemos si van a quedar todo lo bien que deberían, ¿no? Por el tiempo transcurrido desde la lesión hasta la atención, ¿no? Claro, existe una serie de secuelas, tanto invalidantes como de tipo que puedan fallecer en los próximos días, en las próximas horas. O complicaciones severas. Las heridas, ¿no? Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Infecciones generalizadas. Bueno, entonces no se está hablando de eso porque hay unas consecuencias después. Entonces lo mejor que hay que hacer es intervenir lo más rápido posible. Ahora, un solo colega médico, con la buena voluntad que he tenido, con una sola enfermera, imposible haber cubierto toda la necesidad de salud. Probablemente ese hombre habría que declararlo héroe porque se debe haber debe haber hecho todo lo que estaba en sus manos para controlar una situación absolutamente inexplicable, ¿no? La buena, digamos, suerte también de los pacientes, que el doctor es un cirujano especialista, ¿no? Y ha podido también tener un poco más de instrumentación, porque en las zonas muy cerca a Lima nada más, también hay un déficit de especialistas. Yo he trabajado en la zona de Supe, que está a 1 hora del accidente, y teníamos bastante dificultad para transferir pacientes. Nos demorábamos 6, 7, 8 horas en transferir pacientes por la falta de un sistema nacional de emergencias y de un sistema real de referencias y contrarreferencias, que deben actuar rápidamente, inmediatamente, pero no es así. Obviamente lo que está pasando en Chosica es reflejo de lo mismo, ¿no es cierto? Sí, en Chosica lo que nos preocupa en este momento es también las infecciones que se puedan dar, ¿no? El dengue, y también hay roedores que pueden en este momento salir y poder generar focos epidémicos, que hay que tener mucho cuidado. Bueno, doctor Villanueva, las felicitaciones porque el Colegio Médico de Lima haga incidencia en que se necesita este sistema de emergencia, y a las autoridades. No podemos ser un país que se jacta de crecer económicamente, que se jacta de ser un país que está en vías de desarrollo y no poder atender a sus heridos y a sus muertos en una carretera a escasos kilómetros de la ciudad más importante. Y también acuérdense que la semana pasada se anunció el colapso del Hospital Loaiza, el sistema de emergencias. Imagínense, si también quisiéramos contener lo de Lima, también tenemos dificultades. Entonces habría que invertir en nuestras unidades de emergencia y un sistema real de emergencia. Así es, que no nos cuesta mucho, pero... Y que salva muchísimas vidas. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con más información para ustedes.